Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido y bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática, lección número 8. Ya para esta semana vamos a seguir estudiando cómo Jesús instruía a sus discípulos de cómo debían de comportarse y qué debían hacer en el futuro inmediato, preparándolos para un momento muy difícil cuando Él iba a ir a la cruz del Calvario. Muy bien, vamos a aplicar también estas enseñanzas a nosotros. Por eso, bueno, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Muy bien, gracias por continuar. Vamos a orar para iniciar. Acompáñame. Señor Padre Santo, la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Gracias por una nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por reunirnos una semana más. Queremos, Señor, suplicarte, tu Santo Espíritu nos ilumine, nos muestre lo que deseas que aprendamos en esta nueva semana, Señor. Te lo pedimos siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, texto para memorizar. Vamos a estudiar Marcos capítulo 10 y ahí está el texto para memorizar en el versículo 45. Dice así la palabra del Señor, es Jesús hablando y dando una enseñanza muy importante. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí parte de la misión de Cristo muy importante es venir a servir. Enseña que debemos también servir a los demás, pues dice, sino para servir y dar, además, en este caso, Cristo como Cordero expiatorio, su vida en rescate por muchos. ¿De quiénes? De los que acepten la salvación. Muy bien, esta semana, como les mencioné, vamos a estudiar Marcos capítulo 10. Aquí hay una sección especial en la cual Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Recordemos que los discípulos desean que el reino de Cristo sea allí local, que quite el yugo del imperio de Roma y Israel vuelva a ser la nación poderosa, una nación en la cual pues ya no tiene que servir a Roma. El enfoque de Cristo es venir a convertir los corazones de los hombres y traer el reino de Dios espiritualmente para posteriormente venir en las nubes de los cielos a reclamar a sus hijos en su segunda venida. Muy bien, casi la mitad del capítulo tiene que ver con la relación de los discípulos con él y el resto pues son asuntos importantes acerca de el discipulado, pero aquí se presentan desde una perspectiva con respecto a las personas con las que Jesús interactúa. Normalmente Jesús haciendo milagros y ahí dando una enseñanza muy importante, no solo relacionado a la sanación física, sino también a la sanación espiritual. Aquí los fariseos también vamos a ver cómo vienen y discuten con Jesús acerca del divorcio. También hay padres que van a traer a sus hijos para que Jesús los bendiga. Unas escenas muy bonitas vamos a encontrar allí. También una que, bueno, ya conocemos muchos es acerca de el rico pregunta acerca de la vida eterna y también un ciego pide que Jesús le restaure la vista. Entonces vemos también cómo en este capítulo vamos a ver otras enseñanzas, por ejemplo, bueno, relacionadas especialmente a lo que significa seguir a Cristo. Esto es muy importante, relacionados al matrimonio, a los hijos, cómo debemos de relacionarnos con las riquezas. ¿Será el dinero un problema? Bueno, aquí vamos a ver acerca de esto y también qué costo tenemos que pagar para poder seguir a Cristo. Aquí va a haber otro incidente muy destacado, un momento muy importante cuando un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Bartimeo conoce al Mesías, conoce al Hijo de David y vamos a ver una insistencia de este hombre por ser sanado, una gran enseñanza que nos da Bartimeo con respecto a seguir a Cristo. Y todo esto, bueno, sucedió hace más de 2000 años. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros en nuestro tiempo? Vamos a avanzar en este estudio.
Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12, nos habla acerca del matrimonio, de cuál fue el plan original de Dios para el hombre y para la mujer. Sin embargo, para el tiempo de Jesús, habían algunos permisos que se daban en la religión fariseica para poder separarse de la mujer. Y en este caso, pues los fariseos, con intención de engañar a Cristo y hacer que pues lo que dijera lo comprometiera y de tal forma cortar su misión o pues lograr un arresto inmediato, llegaron hacia donde estaba él y dice el versículo 2, se acercaron y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y entonces aquí Cristo les dice, él respondiendo, dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y el versículo 4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y entonces Jesús responde y dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice el versículo 7. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Parecía que querían profundizar un poquito más en el tema. Y entonces en el 11 les dice, bueno, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, entonces comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, entonces comete adulterio. En esta pues sencillez de la explicación, Cristo muestra cuál es el plan de Dios para el hombre y la mujer, para cuando se casan, esposo y esposa llegan a ser una sola carne y pues la máxima es continuar, continuar hasta que pues la muerte los separe, como decimos a la hora de tomar los votos del matrimonio. Bien, en este pasaje, pues como bien decía, como así decía el inicio, el versículo 1 y 2, los fariseos lo que buscaban era engañar a Jesús, o sea, que él dijera algo que lo comprometiera. En el tiempo de Jesús habían pues varias escuelas, una de ellas era la facción farisaica de Chamaí, pues era, pues parecía más restrictiva en el aspecto del divorcio y solo lo daba por algunas situaciones como infecundidad, abandono afectivo o puede ser también la infidelidad. Pero también había otra escuela, la de Hillel, era mucho más indulgente, es decir, daba más motivos por los cuales una persona se pudiera divorciar. Sin embargo, el proceso pues era un poco más complejo, buscando que pues no se diera tan frecuentemente como muchas veces los seres humanos buscamos ahí la salida más fácil, ¿verdad? Por eso es un poco extraño pues dimensionar porque ellos hicieron la pregunta tan genérica acerca del divorcio, si el divorcio era aceptable o no. Bueno, para el momento en que también estaba ahí Jesús, recordarán que Juan el Bautista se enfrentó a Herodes Antipas y una de las cosas que le señaló a este hombre, a Herodes, era que él estaba, se había divorciado de su esposa y se había casado con la esposa de su hermano, con Herodías. Y Juan el Bautista le señaló eso. Esta fue una de las razones de peso importantes por las cuales pues Juan el Bautista fue decapitado. Así que al ellos traer esta pregunta y al Jesús responderla, pues claro, ellos pretendían que Jesús también corriera la misma desdicha que había sufrido Juan el Bautista por haber hecho declaraciones que podían comprometerlo por el hecho de que Herodes no le gustaba que le hablaran así del tema. Sin embargo, vemos que desde el principio en el Antiguo Testamento, empezando por el Génesis, entendemos que Dios desea que el hombre y la mujer se unan en el sagrado matrimonio y persistan y que nada los separe. Bueno, y como vimos en el Antiguo Testamento,
específicamente en el libro de Génesis, el plan de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan juntos. Ellos también, los fariseos, citaron algunas particularidades de casos particulares en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, donde se describen pues estas posibilidades de las segundas nupcias tras el divorcio. Así que los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés, pero note que Jesús les dijo, eso es por la dureza de su corazón, pero si ustedes siguieran el plan original de Dios, pues entonces no se pondrían a buscar ese pretexto muchas veces para simplemente darle carta de repudio, se le llamaba también, o de divorcio, a la mujer, que en algunos casos inclusive, pues ella quedaba libre. Y vemos cómo en lugar de debatir esta ley que encontramos en Deuteronomio capítulo 24, Jesús pues lo remite al plan original de Dios en Génesis capítulo 1 y 2, pues ahí está el ideal original de Dios, ahí está la respuesta, porque más para allá se entiende que fue una necedad también del corazón humano por querer buscar esa solución. Así que esta parte donde explica y refiere a Génesis es el concepto de unidad que llega a ser la base de la afirmación del vínculo familiar por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Por eso la iglesia pues fomenta espacios para unir lazos matrimoniales, para fortalecer la relación y para reafirmar estos conceptos que son muy importantes, son el ideal de Dios. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16 nos muestra cómo Jesús recibía a los niños, pues dice que se los llevaban para que él los tocara, para que los bendijera. Las madres le decían una a la otra, ahí está Jesús, llevemos a los niños y pues se disponían a llevárselos a Jesús y Jesús los recibía, pero resulta que esto no estaba bien visto por los discípulos. Dice que ellos reprendían a quienes los llevaban. Al menos no reprendían a los niños, reprendían a, pues, a los papás, claro está, quienes llevaban a los niños para que Jesús los bendijera. Así que el versículo 14, ahí Jesús se dio cuenta de esto. Dice textualmente, se indignó, según la nueva versión internacional, se indignó de esto y dijo, pero bueno, dejen que los niños vengan a mí y no sean ustedes quienes se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El versículo 15 dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, qué bonito, no solo le ponía la mano Jesús encima, sino que además de eso los abrazaba y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Qué bonito haber recibido un abrazo de Jesús siendo uno un niño. Qué bonito haber recibido la bendición de Cristo. Ahí personalmente llevaban al niño y no solo pues le bendecía, sino que lo abrazaba. Imagínese usted un abrazo de Jesús, ese abrazo que usted y yo ya hemos de estar anhelando que Jesús nos dé como a estos niños cuando lo recibía. Y para los tiempos de Cristo, sin el cuidado pues médico moderno que usted y yo contamos, los riesgos que tenían las madres a la hora de dar a luz para los recién nacidos, para los infantes y para los niños, pues esto era un riesgo elevado, ¿no? Muchas culturas, pues claro, tenían sus remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos niñitos de pues contra fuerzas malévolas, contra cualquier situación difícil que pudieran atravesar en el parto, y estos niños, aunque eran deseados, tenían también un estatus social bajo, ya que inclusive podían ser considerados como esclavos. Piense usted eso. Gálatas capítulo 4, versículo 1 nos dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Inclusive los niños, entonces, eran considerados como esclavos. Entonces también vemos como en el mundo greco-romano, los niños que tenían alguna deformidad, alguna enfermedad degenerativa o congénita, pues
eran abandonados, no eran deseados, pues hasta inclusive eran pues arrojados a un río y obviamente para morir. Los niños varones también eran más valorados que las niñas, que muchas veces eran abandonadas para que lamentablemente murieran a la intemperie. Así eran muchas costumbres en el tiempo de antes y a estos niños a veces pues eran rescatados para ser vendidos posteriormente como esclavos. Piense usted qué difícil la condición de un niño que fue abandonado y después vendido como esclavo. Entonces, los niños eran menospreciados, si lo ponemos en un contexto más general, eran menospreciados, no eran de gran valor en el aspecto social, aunque eran esperados por las madres y eran cuidados, pues sufrían mucho los niños en ese tiempo. También, pues los discípulos parecen que no entendieron mucho acerca de la enseñanza que vimos en Marcos capítulo 9, en los que Jesús trajo un niño para mostrarles el hecho de quién era más grande en el reino de Dios. Y pues ahí estaba ese niño y Jesús lo puso como ejemplo. Bueno, parece que se les olvidó esta historia o esta enseñanza que Jesús les había dicho, porque aquí no querían que los niños llegaran hasta donde estaba Jesús. Bueno, ellos se equivocaban porque vimos como Jesús en el versículo dice que estaba indignado. Jesús a lo largo del Evangelio de San Marcos tiene algunas reacciones que son sorprendentes hacia la gente y esto pues es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigidas a quienes mantenían a los niños apartados de él. Una de las reacciones más fuertes de indignación, como dice el texto, fue cuando estos propios discípulos apartaban a los niños de que llegaran a Cristo. Esto pues Cristo no lo ve bien y pues claro, los regañó, les llamó la atención por haber hecho esto. Entonces aquí vemos cómo él insiste firmemente en que los discípulos no deben de interponerse jamás en el camino de los niños, ni usted ni yo nos debemos de interponer en el camino de que un niño conozca a Cristo, conozca los pasos de Jesús. Y en este aspecto, nuestro ejemplo es muy importante, porque piense usted, un niño viéndonos a nosotros con un ejemplo muy severo, unas reglas que no sabemos ni nosotros cómo explicar, el niño va a pensar que, bueno, si así es el cielo, quizá no quisiera estar allí, ¿verdad? Porque esa es la imagen que le estamos vendiendo nosotros, mostrando acerca de lo que puede esperar de alguien que siga a Cristo. Por eso es muy importante, los niños todo lo absorben, todo lo ven, todo pues, lo entienden, aunque nosotros muchas veces no les explicamos cosas que seguramente ellos van a entender porque creemos que nosotros estamos en otro nivel intelectual, ¿no? Vamos a leer Elena de White, esta escritora en el Ministerio de Curación, página 22. Allí lo tiene en su pantalla. Dice, guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería lugar placentero si estuvieras en él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Qué interesante. Ese es el ejemplo que usted y yo le damos a dar a un niño. Las historias que le contamos a los niños tienen que ser atractivas para ellos. Eso impregna su mente, eso los conecta con el cielo y su corazoncito va a alabar a Dios. Imagínese, piense usted lo puro que puede ser el corazón de un niño alabando a Dios. Por eso Jesús aquí dice, dejen que los niños vengan a mí, porque si ustedes no se convierten como niños, pues no van a entrar en el reino de Dios. Qué tremenda enseñanza nos da Jesús aquí. Por eso siempre busquemos enseñar a los niños y yo le aseguro que nosotros vamos a aprender de ellos. Dice la pregunta aquí en la lección, ¿cómo puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor? A mí me gusta contar las historias de los niños porque yo siento que soy uno de ellos que está aprendiendo. Sigamos enseñándole a los niños acerca de Jesús.
Bien, vamos a repasar una historia que quizá usted ya conoce. Está en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31, acerca de un joven. Ahora, este joven tenía muchas posesiones, por eso se le llama el joven rico, una persona que tenía mucha riqueza, riqueza material, por supuesto. Dice el versículo 17 que Jesús estaba pronto a irse y un hombre llegó corriendo, aprovechando que Jesús aún estaba allí, se arrodilló delante de él. Es decir, este hombre reconoció quién estaba allí, sabía quién era Jesús, las enseñanzas y lo que había realizado anteriormente. Dice, maestro bueno, le dio este adjetivo a Jesús. Bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué importante pregunta. ¿Qué debo hacer para lograr la vida eterna? Heredarla, dice él acá. Bueno, una pregunta que todos nos podemos hacer siempre en algún momento de nuestra vida. El versículo 18 dice, bueno, pero ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. El 19 dice, bueno, ya usted conoce los mandamientos, lo está enviando a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos, a la ley moral. Dicen, no mates, no cometas adulterio, tampoco robes, no prestes falso testimonio y no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, aquí le está alentando a este joven rico porque él es un joven que se ha mantenido en la ley, ha hecho todo esto que han enseñado el pueblo, que han enseñado las costumbres también judías. Aquí él le dice, bueno, el versículo 20, maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven, desde que era pequeño. Tenía punto a favor para este joven rico porque estaba cumpliendo las expectativas que Jesús le estaba mostrando. Sin embargo, en el versículo 21, de todo lo que él tenía, incluyendo las posesiones, dice, bueno, primero lo miró con amor y añadió. Cabe resaltar que el Evangelio según San Marcos es el único que resalta que Jesús tuvo amor a la hora de manifestar esto. Le miró con amor. Dice, una cosa te falta. Tiene todo, pero solo uno le falta, ¿verdad? Dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. A mí me llama mucho la atención cómo hubieron personas como aquel hombre endemoniado que Jesús lo libertó. Él le suplicaba para que le dejara seguirle. Sin embargo, Jesús le dijo, no, vaya a Decápolis a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con usted. Pero en este caso, sí le pide al joven rico que lo siga, aún sabiendo que había una limitante que este muchacho pues tenía y que debía de superar, ¿no? Dice que al oír esto, él pudo haber tenido definitivamente dos reacciones. Una, pues alegrarse de que había algo que podía hacer porque estaba a su alcance y entonces seguir al maestro como uno de estos discípulos o también, pues lo que sucedió en la historia. Pues dice que el hombre se desanimó, venía con alguna ilusión, pero tuvo un desánimo al Cristo mencionarle esto, porque el problema que tenía este muchacho, que pues no era un problema en ámbito terrenal, pero sí era un problema en ámbito espiritual, era que tenía muchas riquezas. Entonces debía desprenderse de todo lo que él tenía, de todo lo material que había, o ya sea acumulado, ganado o heredado. Tenía que pues quitarse de eso. Y no solo eso, sino que dice dárselo a los pobres, tenía que venderlo. El 23 dice, Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, después de que este joven pues se desanimó y se fue triste. Recuerda que él llegó presuroso, llegó corriendo, se postró ante Jesús y ahora la reacción fue contraria. Él se fue triste porque tenía mucha riqueza, se fue desanimado. Es decir, hubieron dos contrastes en pues el estado de ánimo de este muchacho, de sus ilusiones. Pues no sabemos más nada de él a partir de aquí, no sabemos qué decisión tomó más adelante, qué sucedió con él. Lo cierto es que este momento lo confrontó espiritualmente sobre su realidad espiritual, sobre lo que él debía hacer. Muy en el fondo él sabía eso, él llega donde Cristo casi que para que Cristo se lo confirme, buscando quizá una salida de esto que lo comprometía a él. Su corazón podía dictarle acerca de esto y pues al no encontrar solución,
se fue muy triste. Aquí Jesús tiene una enseñanza y una reflexión para sus discípulos porque dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para quien ama las cosas de este mundo entrar en el reino de Dios, porque el que ama al mundo, pues no tiene una comunión con el Padre. También nos habla otro versículo. Así que los discípulos se asombraron de estas palabras porque quizá tenían una visión un poco más amplia de quién podía y quién no, ¿sí? Y dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Este ejemplo que dice a un camello pasar por el ojo de una aguja, usted y yo podemos estar pensando en una aguja para tejer. Realmente no es esta aguja a la que se refiere Cristo porque evidentemente es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. De hecho, no puede pasar un ratón siquiera. En el tiempo de antes, para poder entrar a algunas ciudades que estaban amuralladas, habían pequeñas puertas en las cuales solo podía pasar una persona sumamente estrecha y sin equipaje. Era una forma de poder salvaguardar su vida en caso de que vinieran persiguiéndolo, dejaba todo afuera para poder atravesar rápidamente por ese lugar. Claramente, el camello para poder entrar, ya que era un espacio reducido, tenía que arrodillarse y poder ingresar en ese espacio pequeño y dejar todas las maletas que podía hacia, pues en el lado exterior, ¿no? De eso se refería a Cristo. Y precisamente esa misma enseñanza es que nosotros no podemos traer todas nuestras riquezas al reino de Dios materiales, porque en realidad eso ni al sepulcro podemos llevar todo lo que hemos acumulado aquí en la tierra, tampoco nos vamos a llevar nuestras riquezas materiales al cielo. Ese ejercicio que hacía Cristo de que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja era dejar todo atrás para poder ingresar a la parte segura. Y es muy importante aquí la pregunta que hacen los discípulos al decir, bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y para los hombres es imposible, dijo Jesús, mas para Dios no hay nada imposible. Esto es muy importante que Jesús lo haya dicho, porque definitivamente quita la salvación por obras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces es ahí donde podemos usted y yo implementar una serie de cosas, una serie de actividades que pues son buenas. Sin embargo, el ser humano no puede ganar la salvación por sí mismo. Por eso vino Cristo. Por eso la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Y cualquier cosa que para usted y a mí sea imposible, cualquier cosa, por ejemplo, la salvación, para Dios eso es posible porque en su Hijo Jesucristo nos dio esa posibilidad real. Es un regalo y ese regalo es Cristo Jesús. Les aseguro, respondió Jesús, que todo aquel por mi causa y la del Evangelio ha dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o terrenos, propiedades, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Esta es la respuesta de Jesús a Pedro al decirle, Maestro, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a obtener entonces? Bueno, seguir a Cristo es la mejor decisión, es la mejor inversión, como decía el título de este día. ¿Cuál es la mejor inversión? La mejor inversión es invertir en el reino de Dios y su justicia, porque, dice la palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestro corazón siempre va a tender a querer las cosas materiales, lo natural, lo que usted y yo vemos, la codicia de los ojos, pero debemos de saber siempre que hay un ámbito espiritual que nuestros ojos naturales no ven, pero que usted y yo podemos acceder gracias a las riquezas en Cristo Jesús. Nuestros ojos espirituales deben ser capacitados porque el hombre espiritual discierne las cosas espirituales, mas el hombre carnal solo lo natural, no discierne lo espiritual. Vamos a estudiar Marcos capítulo 10, versículos de 32 en adelante, en el cual el versículo 32 nos menciona que Jesús
y sus discípulos iban subiendo a Jerusalén, allí donde Jesús iba a ser crucificado pronto. Jesús iba delante de ellos, en una ocasión también Jesús iba delante de ellos se quedaron atrás. En esta parte también dice que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Qué interesante saber que ellos tenían miedo, más Jesús no tenía miedo, porque recuerde que el amor vence el temor, según primera de Juan, según la primera carta del apóstol Juan nos menciona cómo el amor vence el temor y Jesús es amor. Así que Jesús nunca tuvo miedo de lo que debía enfrentar. Sí tuvo mucha tristeza, pero nunca tuvo miedo. Aquí los discípulos tuvieron miedo y entonces los volvió a tomar a los 12 por aparte y le comenzó a decir acerca de las cosas que iban a suceder. Nuevamente, así como ya lo había dicho antes, porque vamos a subir a Jerusalén, pero allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Recuerde que Cristo fue contado con los rebeldes, Cristo fue contado entre los malos. Así también fue entregado al pueblo romano, a los soldados romanos para ser crucificado. Y dice que le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día esta es la buena noticia, resucitará. Si usted ha tenido alguna herida, se ha lacerado, se ha raspado de una forma fuerte, puede usted sentir ese dolor. Imagínese, Cristo fue azotado con látigos, fue escupido, inclusive pues fue muerto en la cruz y ahí pues al sepulcro, pero venció a la muerte en el tercer día y resucitó. Después de haberles anunciado nuevamente esto que iba a suceder, hay una petición de Santiago o Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, bueno, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, bueno, ¿qué queréis que os haga? ¿Cuál es su petición? Bueno, ellos dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Una petición bastante particular, entendiendo pues que eran favoritos de Cristo por estar en esa posición. No podemos necesariamente decir que era una petición egoísta, dado que ellos habían entregado pues su vida y la iban a entregar a causa de Cristo, habían dejado todo atrás por seguir a Jesús y aquí Jesús inclusive les va a decir que ellos van a atravesar algo que él está por atravesar también. Dice, al tratar de, pues, entender mejor qué es lo que ellos están pidiendo, o mejor dicho, de que ellos expliquen mejor para poder mostrarles algo más, dice el 38, no sabéis lo que ustedes piden, no saben lo que están pidiendo. Es decir, en cierta ignorancia están pidiendo eso. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y entonces ellos dijeron, bueno, yo puedo, nosotros podemos, queremos pasar por eso que también usted va a pasar. A la verdad del vaso que yo bebo, entonces van a beber. Y con el bautismo con el que yo soy bautizado, van a ser bautizados. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es algo mío darlo, sino está reservado para quienes esto ya está preparado. Y el versículo 41 dice que cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, comenzaron a enojarse contra Jacobo y a Juan. Y dice, bueno, ¿cómo que se está pidiendo eso? ¿Por qué nos está excluyendo a nosotros? ¿Por qué usted quiere a la derecha y a la izquierda? ¿Y a nosotros qué pasó con eso? Dice el texto que ellos se indignaron acerca de eso. Y pues aquí Jesús les responde llamándolos, dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Aquí está la enseñanza de Cristo en el versículo de memoria, recuerde, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Él les está enseñando nuevamente la importancia de, en este caso, en el ministerio que ellos están desarrollando, de inclusive entregar su vida para que otros puedan seguir los pasos de Cristo. De estos 12 discípulos, siendo todos mártires, siendo todos que pues, sufrieron lo mismo que Jesús sufrió, la copa que él bebió, todo esto ellos iban a padecer, así que eso iba a cosechar, iba a hacer que muchos otros cristianos se unieran a las filas de la iglesia de Cristo
y así la iglesia iba a crecer. Bueno, este pedido que hicieron estos discípulos, realmente Cristo no se los concede de esta forma, sino con ser parte del reino de Dios y de haber sido pues testimonio para que muchos otros cristianos conocieran acerca de Cristo, bueno, se unieran a la iglesia. Esto pues claro, es una gran recompensa después de todo lo que ellos habían de realizar. Bien, vamos a terminar con la historia de un hombre llamado Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, nos habla que Jesús entró a Jericó y al salir de ella junto con sus discípulos y una gran multitud, allí había un hombre ciego, Bartimeo, hijo de Timeo. Él estaba junto al camino. No solo tenía esta condición de que era un hombre ciego, sino que también mendigaba. Era un hombre que dependía de la misericordia, de lo que le dieran las personas para poder sobrevivir. Pero tuvo la dicha de escuchar acerca de Jesús. Qué hermosa dicha es escuchar acerca de Jesús. Son las buenas noticias, sin lugar a dudas. Y comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Muchos los que escuchaban a Bartimeo clamar, lo reprendían y le decían: cállese, Bartimeo, cállese. Pero Bartimeo, lejos de hacer caso de esas voces que lo callaban, empezó a clamar más fuerte, mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice que Jesús se detuvo al escuchar a Bartimeo clamar y mandó a llamarle. Es decir, es una pausa. Este es el momento de Bartimeo. Manden a traer a Bartimeo, y lo llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, ten fe, si podemos darle otro sinónimo. Ten confianza porque, ¿sabe qué? El maestro te llama. Qué bonito saber que a usted y a mí el maestro nos llama en nuestra incapacidad espiritual, en nuestra situación de miseria, como estaba este hombre. Ten confianza porque Jesús te llama. Levántate, no te quedes allí. Es momento de ponerte de pie. Es momento de avanzar hacia lo bueno, hacia donde está Cristo. Dice el versículo 50, dice: y entonces, arrojando su capa, era lo único que tenía Bartimeo, era su única posesión, una capa que le cubría del frío, del viento, del polvo. Esa era su única pertenencia. Bueno, ahí la arrojó, no quiso conservarla más. No me importa esta capa. Se levantó y dice que vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga contigo? Qué pregunta la de Jesús, qué pregunta tan hermosa, porque evidentemente Bartimeo quería recobrar su vista, él quería ver, pero le hace esta pregunta Jesús a Bartimeo, y entonces el ciego le dijo: Maestro, que yo recobre la vista. Qué deseo el de Bartimeo de obtener su vista, lo que le expresa Jesús. Yo quiero recobrar mi vista. Y es lo que usted y yo tenemos que decirle a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué queremos de Jesús? Hable con Cristo acerca de sus necesidades. Usted tiene problemas igual que yo. Usted necesita ser escuchado por Cristo. Cristo nos está llamando para que, así como Bartimeo le dijo lo que él quería, usted y yo le expresemos a Jesús qué es lo que queremos de él. El versículo 52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Me llama la atención que no le dice a Bartimeo: sígueme, como sí se lo dijo al joven rico, que al final no accedió, sino que le dijo: vete porque tu fe te ha salvado. Bartimeo no tenía ninguna posesión, más una capa que dejó botada cuando le llamó Jesús. Así que este hombre, en su corazón había sinceridad, había la necesidad de Cristo. Escuchó de él e inmediatamente hizo todo lo posible por llegar a los pies de Jesús. Nada lo detuvo. Muchas veces a nosotros nos detienen muchas cosas. Nos detiene el orgullo, nos detienen nuestros sueños aquí en la tierra. Eso nos detiene de seguir a Cristo. Pero aquí dice que la fe fue lo que salvó a Bartimeo. Qué importante, mis queridos hermanos, que sea lo único que tengamos usted y yo. La fe es importante, la fe es necesaria para poder alcanzar, en este caso, la salvación que obtuvo Bartimeo. No solo recobrar la vista, sino que le dice: tu fe te ha salvado. No dice tu fe
te ha sanado en este momento. Si uno dice, tu fe te ha salvado. Bueno, lo sanó, pero también le ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Note que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, sígueme. Y aquí Bartimeo quiso seguir a Cristo. No siguió la petición de Cristo de que se fuera. Jesús conocía el corazón de este hombre y sabía que le iba a seguir. Así que esa es la invitación que nos hace Cristo, el dejar todos nuestros prejuicios, esas capas que nos detienen de seguir a Jesús. Y no importa quién quiera callarnos, no importa si hay un obstáculo que usted deba de atravesar para seguir a Cristo, que eso no lo detenga, porque la mejor recompensa siempre va a estar al lado de Jesús. Muy bien, gracias por acompañarme. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por todas las enseñanzas que Cristo nos ha dado en este capítulo 10 del libro San Marcos. Señor, hemos visto tu misericordia, hemos visto los milagros presentarse, hemos visto las enseñanzas, lo importante de servir a los demás y no esperar ser servidos. Así vino Cristo a demostrarnos en su humildad, a enseñarnos acerca del ministerio de la sanación, acerca del ministerio de la salvación y acerca de ser discípulos de Cristo, buscar ser como Él fue y andar como Él anduvo. Gracias por escucharnos, Señor. Acompáñanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Hasta pronto.